Buenas noches nuevamente. Bienvenidos al aula de atención de las adicciones. Estamos esperando que terminen de entrar. Saludamos a los que ya están conectados. Padre Jorge, buenas noches. Catalina también la estamos viendo. Rita. Ah, bien. ¿Y cómo hago eso? Ajá. Ya. Perfecto. ¿Está? Bueno, estamos alistando el sonido. En este encuentro vamos a continuar con la temática de las adicciones. Hacemos un poco de memoria. En la primera oportunidad, el padre Melitón Chávez, obispo de Concepción, nos ayudaba a pensar que el horizonte de la pastoral de adicciones es el horizonte del buen pastor, del buen samaritano. No hacemos esto desde una ONG, sino desde la Iglesia, que es hogar, que aloja, que recibe, que acompaña, que orienta. Nos recordaba el padre Melitón que lo esencial es dejarse abordar por el Señor Jesús. Para la prevención no hace falta grandes estructuras, sino ejemplos de vida que les dé esperanzas a los que no la tienen. Y la asistencia nos toca hacerla sí o sí. Es el camino del buen pastor. Lo vio, se conmovió, lo cargó, lo curó. En el segundo encuentro reflexionamos sobre el posicionamiento desde el que miramos el problema de las adicciones. El padre Sasso nos ayudó a hacer un abordaje antropológico para que podamos partir desde una sana antropología cristiana en esta misión. Y hoy contamos con la presencia del padre Jorge García Cuervo. Vamos a conocerlo un poquito. El padre Jorge es el obispo de la diócesis de Río Gallegos, que abarca las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sacerdote diocesano de San Isidro, ordenado en 1997 y hasta el 2017 ha sido párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Cava en la Villa La Cava, vicepresidente primero de Cáritas San Isidro, capellán del complejo penitenciario San Martín desde el 2006 al 2017. Trabajó en la pastoral de jóvenes en riesgo y en la pastoral de adicciones, y en la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones hasta el año 2013. Actualmente es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria en Argentina, colaborador en el CELAM de la Pastoral Carcelaria de América Latina y el Caribe, vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria y asesor episcopal de dicha comisión. Es bachiller en Teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, licenciado en Teología con especialización en Historia de la Iglesia por la misma facultad. Es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta en el 2009. Es licenciado en Derecho Canónico por la Facultad de Derecho Canónico, Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Padre Jorge, muy buenas noches. Te agradecemos que hayas respondido con tanta generosidad a este llamado que te hicimos y te dejamos todo el auditorio para que
puedas compartir tu reflexión y sobre todo tu experiencia. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por invitarme. Una alegría poder estar compartiendo con todos ustedes y con gente de todos los puntos de nuestro país. Mi exposición me pidieron que fuese aproximadamente media hora. Yo la voy a hacer con un PowerPoint, con algunas imágenes, para hacerla un poquito más amena. Y después, como me decían también los organizadores, habrá un tiempo para poder reflexionar juntos en un intercambio de preguntas y respuestas. Así que voy en este momento a ir compartiendo estas imágenes e ir desarrollando el tema que tiene que ver, como decíamos, con el centro barrial como estrategia de intervención. Allí estoy preparando bien la imagen. Bien. Quisiera encuadrar esta intervención, esta exposición, a partir de una reflexión del Papa Francisco, que la ha repetido varias veces, pero quizá con palabras muy fáciles. Lo dijo en el 2014 en un discurso a los participantes en un encuentro organizado por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Allí el Papa dijo: dije algunas veces que la Iglesia me parece un hospital de campaña. Tanta gente herida que nos pide cercanía, que nos pide a nosotros lo que le pedían a Jesús: cercanía y proximidad. Me gustaría que este fuese de algún modo el encuadre en el que vamos a hacer nuestra reflexión sobre los centros barriales. Esto que le pedían a la gente, que le pedían a Jesús, cercanía y proximidad, y que el Papa entiende que también nos lo están pidiendo a nosotros. Por eso habla de la imagen de la Iglesia como hospital de campaña. Algunas consideraciones previas. Entiendo que existen centros barriales en todo el país. Cada uno tiene su impronta. La diversidad de los centros barriales es muy amplia y por lo tanto esta reflexión no quiere agotar la enorme multiplicidad de experiencias pastorales en las distintas diócesis de Argentina. Lo que intentaré en la exposición es plantear los presupuestos eclesiológicos, las características comunes y los desafíos. Seguramente muchos de los que nos están acompañando hoy participan y trabajan en centros barriales. Quizá algunos se sientan identificados con lo que voy diciendo y otros no. Y esto tiene que ver, como les digo, con la gran diversidad y con la impronta que cada centro barrial tiene, porque cada uno de ellos responde a una realidad determinada. Lo que voy a tratar de plantear entonces son fundamentalmente las cuestiones que nos identifican a todos, los presupuestos básicos, básicamente todo lo que tiene que ver con lo que nos pone en un lugar común a los centros barriales de todo nuestro país. Algunos puntos comunes. Los centros barriales, en una expresión que usó por primera vez en su momento el cardenal Bergoglio, reciben la vida como viene, en su totalidad y complejidad, desde la cercanía, la presencia y el vínculo. Estos tres conceptos, cercanía, presencia y vínculo, les pido que los tengamos muy en cuenta porque son un poco los pilares de lo que es un centro barrial. No se puede pensar en una recuperación plena e integral si quien consume drogas está solo, si vive en la calle o no tiene documento de identidad que le permita tramitar beneficios sociales o acceder a cualquier institución, sea pública, de salud o social. Es decir, el centro barrial intenta dar una respuesta integral. No solamente nos vamos a concentrar en el problema de la droga o en el problema de la adicción,
sino que recibir la vida como viene significa acompañar las distintas problemáticas que atraviesa la persona. Y tomando la primera frase del Papa Francisco, el centro barrial es un hogar alojador. Se acompañan todos los aspectos de la vida de la persona. Aquí algunas imágenes para que podamos ir entrando en empatía con lo que estamos hablando. En este caso, este centro barrial es de Talar, del partido de Tigre. Yo allí fui párroco algunos años. Aquí tenemos otro de los centros barriales. Estos son en la ciudad de Buenos Aires. Fijémonos cómo cada uno tiene características distintas. Los mismos jóvenes están haciendo distintas actividades. Aquí tenemos otro de la diócesis de Lomas de Zamora a mi izquierda y después de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego a mi derecha. Aquí tenemos el de la parroquia de La Cava, cuando yo tenía pelo más corto que ahora, la que conocemos allí como la Casa Azul, que incluso en una cuestión de mucha creatividad, como no es un espacio grande, en la terraza se desarrolla esa hermosa huerta. Insisto, estas fotos quieren ser simplemente un gráfico para poder irnos comprometiendo, pero también ponerle lo concreto a estos jóvenes, a estos adolescentes, que en distintos centros barriales del país se acompaña con muchísimo esfuerzo, con muchísima pasión y talento. Hay algunas experiencias más específicas, como por ejemplo las casas de contención que reúnen a personas trans, travestis, con tuberculosis, intentando salir de la calle o de la delincuencia, tratando desde el centro barrial de dar una solución habitacional, alimentación, salud, trabajo, servicio social, etc. La Casa Nimí, que está allá en la ciudad de Buenos Aires, que he tenido el gusto de conocer y de compartir en varias ocasiones. Y otras también más específicas, como pueden ser las llamadas Casas Libertad, que procuran ser un espacio para recibir, albergar, acompañar, capacitar e incluir paulatinamente en el tejido social a las personas que salen en libertad y que no tienen un contexto favorable para reinsertarse y desarrollarse integralmente. En el día de ayer tuve que dar una conferencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora junto con la doctora Garrigós, en este momento interventora del Servicio Penitenciario Federal, con la jueza Monsalve y con otros panelistas, y allí planteábamos la no respuesta que es la cárcel y cómo como sociedad nos debemos una respuesta superadora, y creo que de algún modo las Casas Libertad intentan ser lo que en definitiva la cárcel no logra, que es poner a la persona de pie para que pueda insertarse en una sociedad que en general lo rechaza. Les planteaba algunos puntos comunes que todos nuestros centros barriales tienen que compartir o que creo que compartimos. Y los primeros son los presupuestos eclesiológicos del centro barrial. Dicho en fácil, ¿cuál es la iglesia que sostiene a nuestros centros barriales? Porque, insisto, el centro barrial, como muy bien dijeron en la presentación, no son de una iniciativa de una ONG, no son una iniciativa que surge desde una asociación civil, sino que al contrario, tienen que ver precisamente con una iglesia que, como el Papa Francisco dijo en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es la iglesia en salida, iglesia de puertas abiertas. Salir hacia los demás, dice el Papa, para llegar a las periferias humanas, no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar
o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Este texto me parece muy denso en cuanto a ideas. Las ideas son una madre de corazón abierto. Ser como iglesia madre de corazón abierto tiene consecuencias en nuestras acciones pastorales. Salir hacia los demás para llegar a las periferias existenciales, que no son solamente las periferias geográficas, sino que a veces tienen que ver con la angustia, con la depresión, con la soledad, pero que pueden estar muy cerca desde lo físico. Con las puertas abiertas, dice el Papa Francisco. Recordemos aquí esa definición contundente de Jesús: yo soy la puerta. Detener el paso, mirar a los ojos y escuchar. Y nos dice después, renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al borde del camino. Me parece que renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al borde del camino a veces es detenernos frente al enorme activismo que a todos nos atraviesa. Y en eso creo que la pandemia nos ha descolocado, nos ha hecho cambiar nuestras prioridades y nuestras agendas. Y puede llegar a ser una buena escuela para darnos cuenta de qué es lo importante, más allá de lo urgente. Un siervo de Dios, es decir, camino a ser santo, que fue un obispo italiano, decía don Tonino, don Antonio Bello, el padre Monseñor Antonio Bello: si no nos sentimos torcer el corazón y el alma ante el sufrimiento del mundo, no somos parroquia según el corazón de Dios. Solo seremos grupo súper organizado que hace unas bellas liturgias, pero no parroquia según el corazón de Dios. Les recomiendo y vale la pena conocer el pensamiento de don Tonino. Y aquí, cuando él habla de la parroquia, no habla solo del centro barrial. Creo que nuestras comunidades, nuestra iglesia, tiene que dejarse torcer el corazón y el alma ante el sufrimiento del mundo. Monseñor Melitón Chávez decía el otro día en la charla de él que las parroquias se transformen en lugares de riesgo. Creo que son palabras que dicen similarmente lo mismo. Y yo tengo una expresión que trabajé mucho en el Talar: la parroquia es el barrio. ¿Por qué? Porque en realidad, no porque lo inventé yo, sino que el Código de Derecho Canónico, aquel libro al que muchos le tienen miedo, sin embargo yo digo que es una puerta que sirve para abrir y abrir nuestras cabezas y pensar. Y el Código de Derecho Canónico dice que la parroquia ha de ser territorial, es decir, ha de comprender a todos los fieles de un territorio determinado. Repito, todos los fieles de un territorio, es decir, toda la gente que está en un territorio, no solamente los que vienen al templo. Por eso la parroquia es el barrio. Por eso la parroquia tiene que acompañar la organización barrial, la vida de las escuelas, de las instituciones deportivas, la vida de las instituciones también ligadas a lo político, porque la vida de lo que pasa en ese territorio no le puede ser ajena ni al pastor, ni al sacerdote, ni a la parroquia como institución. Y no porque lo diga yo, no digo nada nuevo, el código es de 1983. Todos los fieles que estén en el territorio, todos los fieles, no solo los que van al templo. Y también lo dice Francisco, qué lindo es imaginarnos nuestras parroquias, nuestras comunidades o capillas, donde están los cristianos, no con las puertas cerradas, sino como verdaderos centros de encuentro entre nosotros y con Dios, como lugares de hospitalidad y de acogida. Por eso insisto que el centro barrial es fruto de la reflexión y de los presupuestos eclesiológicos de toda una comunidad. No es algo aislado el centro barrial, forma parte de una iglesia que quiere ser lugar hospitalario y de acogida, que quiere ser parroquia de puertas abiertas. Los invito a todos, entonces, como decía don Orione, a rezar todos los días en las parroquias, en los grupos de catequesis,
en el centro barrial, por supuesto, pero en todos lados, con Don Orione decir, colócame, Señor, en la boca del infierno, para que yo por tu misericordia la cierre. ¿Cuáles serán los infiernos de nuestras comunidades? ¿Cuáles serán los infiernos que vive nuestra gente y que sufre mucho y necesita de cristianos comprometidos que quieran ser en ese lugar testigos de misericordia? Características de los centros barriales a partir de estos presupuestos eclesiológicos. El primero, tienen que ser puertas de acceso, tienen que ser espacios cercanos y amigables. Y ahí repito la frase de Jesús de Juan 10, yo soy la puerta. Cuando tuvimos este evangelio para reflexionar en el cuarto domingo del Buen Pastor, del domingo de Pascua, yo dije que pedía perdón porque a veces, frente a esa puerta, muchos cristianos nos habíamos transformado en los porteros o en los patobicas, como hay en la puerta de los boliches, y dejamos a mucha gente afuera de nuestras comunidades. Y Jesús dice que Él es la puerta, y no habla de una puerta con patobicas, habla de una puerta abierta para que se pueda entrar y salir. El centro barrial tiene que ser siempre un espacio para orientar, para contener, para atender. Para atender como atendía Jesús a cada uno de los hermanos más pobres que se acercaban a Él. No como nos atienden a veces en una oficina pública, donde somos un número, o en una oficina de un tribunal, donde somos un expediente. Y como dijimos desde el comienzo, recibiendo la vida como viene, esto es, abrirnos a la sorpresa de la vida, que puede traernos todas las cuestiones más sorprendentes en un minuto. Y desde los tres pilares que ya nombramos, la cercanía, la presencia y el vínculo. Y estos tres pilares son los que quisiera un poquito desarrollar, porque creo que son el cimiento de lo que son los centros barriales. Pusimos en palabras y en reflexión esto de la cercanía y la presencia y el vínculo, cuando junto con Monseñor Ojea, con el Padre Charlie, con otro montón de gente, tuvimos que presentar en el Banco Interamericano de Desarrollo lo que era un centro barrial para específicamente hablar del financiamiento, que era algo tan necesario en ese momento. Eso fue en la oficina central en Washington. Y a nosotros eso nos ayudó a poner en palabras algo que se venía viviendo desde hacía mucho tiempo. Yo siempre digo, yo en el año 1997 llegué a la parroquia de La Cava y allí, aunque quizá no se llamaba centro barrial, había una experiencia muy similar que se llamaba Casa Nuevo Sol, que era una experiencia de acompañar a los pibes, de estar cerca, de involucrarse en el medio de la villa, de estar generando con ellos una relación de acompañamiento constante, hace más de 20 años. Y seguramente el Nuevo Sol fue un centro barrial, aunque quizá en ese momento no se hizo esta reflexión que ahora estamos compartiendo. La cercanía. La cercanía tiene que ver con una cercanía física. Es necesario, se tiene que dar una cercanía física, real y concreta. Esa cercanía implica que quienes acompañan el centro barrial conozcan la realidad cotidiana, que haya una misma experiencia vital cotidiana, es decir, que pateemos el barrio, que pateemos la ciudad, que conozcamos a la gente, que todos experimentemos las mismas situaciones. Anótalo. Un poco la pandemia en eso también en este momento nos puso a todos quizá compartiendo la misma experiencia, como decía Francisco, todos en la misma barca. Rompiendo la tentación de mantener una prudente distancia de las llagas del que sufre. Evangelii Gaudium habla de no mantener, cuidado con mantener una prudente distancia de las llagas del Señor. No hay que tenerle miedo. Decía el poeta Pablo Neruda, ¿quiénes comprenderán mis versos si nunca tocaron mi sangre? Bueno, creo que es hora de animarnos a tocar la sangre del que sufre y entrar en contacto con la existencia concreta de los otros.
La presencia tiene que ver ya con una cercanía que se hace también desde el corazón, siendo amigos, escuchando, estando, el valor del estar. En las cárceles eso es para nosotros lo fundamental, ser presencia. Integrarnos a fondo en la realidad del barrio, de la ciudad y de las diversas problemáticas. Y no solamente con acciones o programas de promoción o de asistencia, sino con una atención puesta en el otro. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la parte 2 dice, considerándolo al otro como uno consigo. Es decir, en definitiva, sabiendo que lo que hago por el otro lo estoy haciendo por mí, considerándolo uno consigo. Y el vínculo tiene que ver con esta atención amante, donde yo ya pongo alma, vida y corazón, donde el otro para mí ya tiene nombre y apellido, porque para Jesús los más pobres o los que sufren no son anónimos. Bartimeo, el hijo de Timeo, como ejemplo. Lázaro, cuando tiene esa parábola, con el rico, al que algunos le pusieron Epulón, pero el que tiene nombre ahí es Lázaro. Generar confianza para hablar de lo que pasa, rompiendo la adicción. Si no hay vínculo, ¿cómo pretendemos que el otro me cuente lo que le pasa o me abra su corazón? Ninguno de nosotros, si no hay vínculo, cuenta lo que nos pasa. Para poder compartir nuestra más profunda angustia existencial y acompañar la vida. E insisto acá, hacerlo de manera integral y no solamente el proceso de rehabilitación del consumo de drogas. Recuerdo siempre una profesional que conocí, que lo único que hacía cuando llegaba al comedor era preguntarle a los chicos, ¿cuánto te drogaste anoche? Como si eso significara poder abrir el corazón. ¿Quién va a abrir el corazón con otra persona si lo único que me pregunta es aquello en lo que estoy fallando? Si no me conoce, si no sabe quién soy. Para ser evangelizadores de alma hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Quienes están en un centro barrial deben sentirse parte de este pueblo, tocando las llagas del Señor. Y como les decía antes, revalorizando los vínculos, teniendo en cuenta que el otro no es un ser anónimo o una estadística. El otro no es un objeto de mi caridad, sino que es un sujeto protagonista de su historia. Debe darse, por lo tanto, en un centro barrial un abordaje real, territorial, una cotidianidad en el acompañamiento, el asumir las problemáticas de manera multicausal, personalizada e integral, porque acá no damos respuestas estándar. Hay que establecer un trabajo en redes con otras instituciones, porque al trabajar de manera compleja no podemos dar todas las respuestas, ni tenemos que darlas. Creo que no podemos dejar de tener expectativas educativas y laborales a largo plazo, aunque no sea lo que podamos responder en lo inmediato. Y ante un Estado ausente, fundamentalmente en las realidades de mayor marginación, tenemos que generar una construcción comunitaria. Por eso es fundamental que los centros barriales se sientan parte de la iglesia como familia. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un trabajo comunitario, un trabajo de todos, que nos involucre a todos, cada uno desde su distinto rol. El modelo de intervención de un centro barrial, dicho de manera muy general, porque después cada uno lo vive de distinta manera. Es un dispositivo de abordaje próximo instalado en la comunidad, lógicamente, con atención secundaria. Digo a secundaria, me refiero que después de esta atención primaria de recibir la vida como viene, el centro barrial, con el servicio de profesionales, ya con distintas especialidades y con redes externas, irá acompañando. Como dijimos antes, el pibe que viene y tiene problemas con el documento, y tiene problemas porque tiene una causa judicial, aparte de tener un problema de vivienda y el problema de la droga, evidentemente necesita de distintas intervenciones. La metodología de trabajo, una estrategia de abordaje próximo a cargo de operadores barriales, dicho esto en un sentido muy amplio, en terreno, con este espacio físico de acogida,
acondicionado para un acompañamiento de largo plazo. Es decir, acá no son respuestas inmediatas ni esto se termina en 2 semanas. Y con una asistencia profesional para el caso de adicciones, por supuesto, se necesita de una intervención profesional. Por eso en el equipo hablamos que hay operadores barriales, profesionales de especialidad, referentes sociales, y la respuesta tiene que ser interdisciplinaria y comunitaria. Los profesionales también tienen que ser, digo yo, operadores barriales. Cuando yo trabajaba en los centros barriales en la diócesis de San Isidro, el psicólogo que venía preguntaba, bueno, en la primera entrevista, ¿cuál es la oficina en la que voy a atender? Y yo le decía, no hermano, no entendiste nada. Primero a patear la calle, a patear los pasillos, porque si no generás vínculo, nunca vas a tener un muchacho que te abra su corazón y te cuente la vida como para que lo puedas orientar. ¿Cuáles son las competencias críticas, creo, de los operadores, insisto, de todos los que estén en el centro barrial? Una escucha activa, una empatía, tiene que existir necesariamente esta atención amante, una comunicación afectiva, capacidad para gestionar, aunque sea para poder generar redes o mínimamente para derivar un caso. Tiene que haber un compromiso, una mística de compromiso. Esto no se puede hacer por un sueldo. Acá tiene que haber una mística que va más allá y, por supuesto, una gran tolerancia a la frustración. Porque, como decía el teólogo Pedro Trigo, somos caballeros derrotados de una causa invencible. Somos caballeros derrotados de una causa invencible. La causa de la dignidad para todos es invencible. La causa del reino es invencible, aunque las frustraciones y las derrotas cotidianas son muchas. Francisco lo dijo en algún momento de una manera muy linda y me parece que sintetiza esta competencia de los operadores de los centros barriales. Cada día estamos llamados todos a convertirnos en una caricia de Dios para aquellos que tal vez han olvidado las primeras caricias, que tal vez jamás en su vida han sentido una caricia. Qué bueno que nuestra primera competencia dentro de un centro barrial, insisto, y en nuestras comunidades parroquiales, y en nuestros movimientos, y en nuestros grupos de catequesis, sea ser una caricia de Dios. Y aquí una advertencia, tener cuidado con algo que en estos últimos años se dio muy fuerte, que es políticas sociales concebidas hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique los pueblos, decía el Papa. A veces me parece una especie de volquete maquillado para contener el descarte del sistema. Dicho en fácil, yo digo la propuesta tobogán. Es cuando algunos iluminados, por derecha o por izquierda, a veces con muy buenas intenciones, te vienen a traer todas las soluciones. En los barrios en los que yo trabajé, nos cansábamos de recibir gente que tenía la receta y la respuesta para todo. Y entonces venía a traer la respuesta para los pobres, la respuesta para los presos, la propuesta tobogán. Desde arriba, desde su lugar de iluminados, que no sé quién se los dio, te dan la respuesta a vos que estás abajo. Y entonces el pobre es objeto de caridad. Creo que hay que volver sobre esto de San Gregorio Nacianceno, en el siglo IV. Los pobres son nuestros maestros, los humildes son nuestros formadores. En el centro barrial trabajamos codo a codo, cuerpo a cuerpo. No hay iluminados, hay distintos roles, nos vamos acompañando. Y a veces está buenísimo decir, no sé. Como decía Mario Benedetti, que las dudas tengan la llave de la razón. Es decir, que tengamos muchas dudas para que se nos abra la cabeza. Tenemos que tener cuidado de esto, de que nos pase esto. Esto es el proyecto tobogán. Un mono vio a un pez en el agua y lo sacó pensando que le salvaba la vida. Miren qué cara de bueno que tiene el mono. El pez murió. Qué importante es entender el mundo del otro. Eso es lo que a veces nos falta. En el centro barrial creo que lo que hay siempre es un enorme esfuerzo de entender el mundo del otro. Por eso es codo a codo.
Y creo que lo que no puede faltar en el centro barrial son operadores que sean soñadores del reino. No nos quedemos con lo que podamos hacer día a día. Tenemos que querer más todavía. Nuestros sueños tienen que volar más alto. Por eso yo pongo ahí promover el desarrollo personal, el bien común y el proyecto Puente. Frente al proyecto Tobogán, el proyecto Puente, que es el proyecto de los encuentros de punta a punta. Tomando lo de las 3T de Francisco: tierra, techo y trabajo. Y la gran E, educación. Porque estoy convencido que la gran herramienta para el desarrollo integral y la transformación social, la única herramienta que nos hace salir de la dureza de la pobreza o del núcleo duro de la pobreza, es la educación. Francisco lo dice de manera hermosa: prosperidad, sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente al trabajo. Si bien el centro barrial quizá no tenga esas herramientas de resolver las 3T o la gran E de educación, creo que los protagonistas del centro barrial y de nuestras comunidades siempre tienen que tener este sueño grande. Por eso siempre tenemos que volar alto. Y así como dije cuáles son las características de los operadores de los centros barriales, propongo advertir sobre las tentaciones de la C. No sé si alguno habrá visto en este tiempo la película Jesús, que dan una miniserie en un canal de televisión de aire. Ahí aparece a cada rato la imagen del diablo, que es un personaje que aparece de negro, comiéndole la oreja a todos, a los buenos y a los malos, a todos les come la oreja, como dicen en la cárcel, ¿sí? Taca, 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 le come la oreja. Y creo que como el proyecto de los centros barriales es un proyecto de Dios, hay que tener cuidado con el diablo que nos come la oreja. Y yo pensé en las tentaciones de la C. ¿Por qué de la C? Porque todas comienzan con la misma letra. La primera, caer en la desesperanza, bajar los brazos, creer que no vale la pena todo lo que hacemos. Como decía, no tener tolerancia a la frustración. Y creo que tenemos que saber que vale la pena en el 1 a 1, que vale la pena en el esfuerzo constante, y por eso insisto con esta frase de que somos caballeros de una causa invencible. La causa del reino de Dios es invencible, no caer en la desesperanza. La segunda C, creérsela. A veces en el centro barrial nos va bien, o en todo caso la gente nos reconoce, valora el esfuerzo que se hace, el trabajo pastoral, y entonces estamos un poquito subidos arriba del caballo. Y creo que eso es un gran riesgo. El centro barrial es una propuesta de la iglesia. El centro barrial es una propuesta que hacemos humildemente frente a una realidad que es dramática. Y es algo de todos. El centro barrial es un centro barrial que es de Jesús. Por eso, por ejemplo, existen los hogares de Cristo. No es el hogar de Jorge, no es el hogar de María, es el hogar de Cristo. Entonces no hay que creérsela. El que está en el centro es el Señor. Nosotros somos servidores. Cortarse solos. Cortarse solos es creer que podemos solos. Ustedes saben, hay un vínculo muy fuerte, por ejemplo, a través de Cáritas Nacional, para que muchos centros barriales puedan ser financiados por la Cedronar. Bueno, yo creo que cortarse solo es creer que Cáritas Nacional o que la Iglesia diocesana, y bueno, es el mal que me tengo que soportar para seguir recibiendo el dinero. Si fuera por mí, los mando a pasear a todos. Pero bueno, los necesito como mal menor para seguir recibiendo el financiamiento. Es un riesgo cortarse solo. Somos la misma familia de la iglesia. Comernos entre nosotros, y aquí tomo la expresión de San Juan Crisóstomo: ¿de qué te sirve no comer carne si devorás a tu hermano? Cuidado, porque a veces, como dice el Papa, con la lengua nos destrozamos.
el terrorismo de las redes o el terrorismo de la lengua. Nos devoramos entre nosotros y muchas veces se nos va mucha energía en el trabajo de los centros barriales, se nos va mucha energía en realidad porque estuvimos peleándonos entre nosotros. Y la última, la conducta adolescente. Cuando yo tenía 13 o 14 años, a veces iba a la casa de algún amigo y volvía y lo primero que le decía a mi mamá y a mi papá era: no sabés qué bueno que es el papá de fulano, no sabés cómo me gustaría que la mamá de Mengano fuera mi mamá, porque los deja salir, porque es buena, porque les da plata. A veces esa conducta adolescente la tenemos en nuestros centros barriales y estamos añorando el cura de la parroquia de enfrente o el obispo de la diócesis de la otra punta del país. ¿Sí? Entonces, yo estoy en mi centro barrial, pero me encantaría que el párroco de mi centro barrial fuera el de la parroquia de la otra cuadra. Yo estoy en mi centro barrial, en mi iglesia diocesana, pero cómo me gustaría que mi obispo fuese Mengano. Conducta adolescente. Somos iglesia entre todos, hermano, y entre todos tenemos que trabajar juntos. Consideraciones finales. Tiene que darse siempre un fortalecimiento en la gestión desde Cáritas Nacional, como dije, y con las distintas estructuras de cada diócesis, para lograr mayor impacto, eficacia y eficiencia en el diseño, en la ejecución y en el monitoreo de la acción pastoral de los centros barriales. Fundamental que generemos esta estructura. ¿Por qué? Porque, como digo, la mejor ayuda es la que se organiza. Debe darse al mismo tiempo una necesaria articulación con otras instancias diocesanas y pastorales de conjunto. Somos la misma iglesia. La mística y la espiritualidad de los centros barriales tiene que ser la mística y la espiritualidad de la catequesis, de la liturgia, de la pastoral carcelaria, de los movimientos, de los jóvenes, y por supuesto, aplicar y adaptar la metodología y el modo de intervención a diferentes contextos, pero como dije desde el comienzo, siempre con los lineamientos básicos comunes. Para terminar, algunos textos más de Francisco. Va a quedar el PowerPoint, por lo tanto después quienes quieran lo van a poder tener, pero el Papa vuelve a insistir con esta iglesia madre de corazón abierto que sabe acoger y recibir, especialmente a los que tienen mayor necesidad. Hospitalidad, dice el Papa, con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el desnudo, con el enfermo y con el preso, con el leproso y con el paralítico. Hospitalidad con los que no piensan como nosotros, con el que no tiene fe y quien lo ha perdido, porque recibir la vida como viene es también recibir la vida como viene de aquellos que piensan distinto, es recibir la vida como viene de aquellos que no me caen bien, es recibir la vida como viene del párroco que tengo, es recibir la vida como viene de toda la gente que trabaja. A veces en la pastoral carcelaria, por tomar otro ejemplo, somos buenísimos con los presos, pero entre los agentes de pastoral nos sacamos los ojos y nos mordemos el hígado. Eso también puede pasar en los centros barriales. Somos buenísimos con los pibes que se acercan, pero entre nosotros nos sacamos el cuero, ¿no? Nos devoramos, como decía San Juan Crisóstomo. Hospitalidad con las culturas diferentes, el Papa le hablaba a los paraguayos. Hospitalidad con el pecador, esto es importantísimo. Todos somos pecadores, cada uno de nosotros lo es. Ese es nuestro documento nacional de identidad. Pecadores, redimidos, perdonados, salvados y amados por Cristo. Y entonces nadie va a tener ganas de levantar el dedito acusador. Les dejo, estas son las preguntas para compartir, para quienes tienen centros barriales. ¿Cuáles son las opciones pastorales de mi parroquia o de mi diócesis que acompañan y sostienen a nuestro centro barrial? Por ejemplo, si mi diócesis es una diócesis con una opción por los más pobres, bueno, esa opción pastoral ayuda a nuestro centro barrial. Si mi diócesis es una opción por los jóvenes, esa opción ayuda a mi centro barrial. ¿Y cuáles son las tentaciones? Yo di las tentaciones de la C, pero pueden elegir otras que tienen como centro barrial. Y en caso de no trabajar en un centro barrial, preguntarnos
si realmente nuestra parroquia es el barrio, o somos grupos cerrados, o dentro del templo y de la capilla, y cómo podemos hacer para que nuestra parroquia, nuestra Cáritas, nuestros movimientos sean, como dice el Papa Francisco, madres de corazón abierto que saben acoger, recibir, especialmente a quienes tienen mayor necesidad de cuidado, que están en mayor dificultad. Por eso les dejo 2 preguntas para los que están en centros barriales y 2 preguntas para aquellos que quizá no están, pero que el tema interesa y se dan cuenta que en realidad tiene mucho que ver con la iglesia, porque en definitiva el centro barrial es una de las tantas iniciativas de nuestra iglesia para cumplir con la misión que nos dejó el Señor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre Jorge, por la claridad en describirnos al centro barrial como estrategia de intervención. Sabemos que no solamente lo has hecho desde el marco teórico, sino que esto lo has encarnado en tu vida, en los tantos años que has pasado en San Isidro. Eso le da mucho valor a tu palabra, a tu testimonio. Muchísimas gracias, querido Padre Jorge. Gracias a ustedes y muchísimas gracias también a la Comisión Nacional de Adicciones que me tuvo en cuenta para esto. Gracias a ustedes. Vamos a recibir los saludos y a devolverlos desde Córdoba, La Plata, Río Gallegos, Villa Eloísa, Santa Fe, Caleta Olivia, Jujuy, General Güemes, San Isidro, San Pedro, La Rioja, Catamarca. Seguramente que hay muchos más, pero no los hemos individualizado todavía. Y ahora vamos a pasar a las preguntas, Padre Jorge. Esperemos que no sean muchas. Bueno, la primera dice: ¿qué nos podés decir de la articulación al vínculo del centro barrial y la parroquia? Oportunidades y tensiones. Creo que es fundamental, creo que hay muchas, a veces, tensiones, porque lógicamente, como decía el otro día Melitón, si la parroquia no se anima a ser un espacio de riesgo, entonces lógicamente es muy difícil que el centro barrial y la parroquia trabajen en conjunto. Mi experiencia en general ha sido de centros barriales que han sido la respuesta de la parroquia frente a la realidad social. Ahora digo, no porque hoy no exista en algunos centros barriales el vínculo con la parroquia, vamos a cerrar todas las puertas, ¿sí? Hasta la muerte tiene solución, decía mi abuelo, que es la resurrección. Entonces digo, no vamos a creer que no se tiene que dar, al contrario. Si el modelo eclesiológico o estos presupuestos eclesiológicos no son compartidos entre la parroquia y el centro barrial apareció desde otro lado, creo que hay que buscar siempre la comunión. Siempre hay que buscar y trabajar la comunión, porque quizá ahí la pregunta tendría que ser al revés. Quizá tenga que ser el centro barrial el que le contagie este modo de ser iglesia a la parroquia. Y como el centro barrial es parte de la parroquia, no puede desentenderse. Es verdad que a veces en la familia también de la iglesia tenemos, como también en la familia, a la suegra. Bueno, pero no porque esté mi suegra la voy a dejar de querer o la voy a dejar de lado. Es parte de la familia. Entonces digo, a veces podemos tener desinteligencias o distintas miradas, pero siempre creo que hay que priorizar la comunión. Y el centro barrial tiene mucho quizá que aportarle a la reflexión de muchas comunidades parroquiales que quizás están metidas hacia adentro y que no entienden todavía esto de que la parroquia es el barrio, esta iglesia en salida de la que habla Francisco. Muchas gracias, Padre. La segunda: ¿qué puntos claves debería tener la escucha como estrategia de intervención en los centros barriales? En general, creo que todos nosotros fuimos educados académicamente para dar respuesta a todo.
creo que tenemos por un lado una impronta académica, que es la de la escuela. El que se quedaba mudo en un examen se le ponía un 0. Había que dar todas las respuestas para sacarse un 10. Y por otro lado tenemos la impronta argentina, que de todo sabemos. Hoy todos somos especialistas en pases de fútbol del Barcelona al Manchester City de Messi, por ejemplo. Es decir, mañana podemos hablar de meteorología, los argentinos, pasado de economía, sabemos de todo. Entonces creo que tenemos algo que atenta contra la escucha, que es que damos todas las respuestas, que cuando estoy escuchando al otro en realidad estoy pensando qué le voy a decir, y por otro lado nuestra escucha es una escucha muy desde el tobogán, es decir, yo doy clase porque sé de todo. A mí, quien me enseñó a escuchar es un señor que se llama Pirincho. Él apenas aprendió un poquito a escribir siendo ya muy grande, más de 65 años. Él estuvo preso en la década del 60 en la cárcel de Sierra Chica. Él me llevó a la cárcel cuando yo comencé mi tarea en la pastoral carcelaria en 1997, y Pirincho me dijo: Jorge, lo que hay que hacer es estar. Y yo fui muerto de miedo y no sabía qué era eso de estar. Y cuando te metes en un ámbito que no conoces, y por más carreras universitarias que tenga, no pude dar ninguna respuesta, ahí aunque sea a los tumbos, sea a los golpes, aprendés lo que significa abrir el corazón, no juzgar, darle todo el tiempo que necesita la escucha, no buscar respuestas, y en todo caso acordarme también de otra cosa de Mario Benedetti: cuando tuvimos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, sentí que cada persona a la que tenés que escuchar viene con preguntas a las que humildemente tenés que decir no sé. Bien. ¿Cómo se le puede hablar a un familiar, sobre todo adolescente, rebelde, para que no consuma? ¿Cuál sería la mejor forma para hacer entender que ese no es el camino? Es que creo que el primer camino es justamente le estás hablando a alguien que si consume es adicto a sin, dicto palabra, sin palabra, no habla de lo que le pasa. Entonces vos lo estás llevando a un ámbito en el que él no está acostumbrado a jugar, que es el ámbito de la palabra, el ámbito del diálogo. Por más que le digas muchas cosas, el problema es que él no puede hablar. Lo que hay fundamentalmente es una gran angustia existencial. Y entonces lo que habrá que buscar es un modo creativo, y a veces la mejor manera creativa es buscar ayuda afuera, para poder desde la ternura y desde la firmeza, acompañar. Lo más importante es que te des cuenta, que la persona se dé cuenta que él es importante para vos, que se dé cuenta que te estás preocupando, y que te estás preocupando por su persona, no por la droga. Te estás preocupando por la persona, y que de manera creativa, y por eso digo quizá buscando a otro, haya que pensar de qué modo acompañar. A veces la demanda de tener respuestas inmediatas y de querer que ya deje la droga, y uno dice: padre, le hablo todo el tiempo y me mira, es que no tiene nada que ver. Lo estás poniendo en un campo que él no juega, que es el campo de la palabra. Él no tiene habilitada la palabra, por eso es adicto. Y a veces, si tu rol de padre o de madre está desgastado, es donde hay que empezar a pensar en buscar otra ayuda, ¿sí? Creo que lo que no tenemos que caer tampoco es en los extremos, ¿no? Como algunas veces las mamás: padre, mire, me hizo esto con todo lo que yo hice por él. Y vos decís, primero, el amor es gratuito, el amor no supone una respuesta. Y segundo, justamente, a veces el dar todo hace mal, pero también el matar a golpes hace mal, que es el otro extremo. Entonces, a veces en la creatividad, esta ternura y firmeza, hay que buscar otra persona que intente otro modo de comunicación que no sea la palabra. La misma persona pregunta
En el caso que sí lo hablen, pero creen que lo tienen controlado. Bueno, si lo habla creo que es un punto, y bueno, siempre va a decir que lo tiene controlado. Es como el alcohólico que te dice, no, yo tomo un poquito, tomo cuando quiero. O el que fuma, ¿sí? O el que come chocolates y te dice, no, el lunes comienzo el régimen. Y lo ves dentro de 3 meses y sigue siendo una vaca. Digo, a ver, es la típica respuesta del adicto. En realidad ahí estuvo el primer paso dado, la palabra. Ahora tiene que venir el segundo paso, que es reconocer que tengo un problema, que mi relación con la sustancia es una relación enferma. Pero insisto, quizá no sea bueno comunicarse desde ahí. Quizá lleguemos al tema de la droga o lleguemos a que reconozca que hay un problema, pero entremos por otro lado. Entremos hablando de otras cosas, quizá de las cosas que le gustan y le hacen bien, porque eso le gusta pero le hace mal, pero hay otras que le gustan y le hacen bien. El deporte, las películas, vayamos compartiendo desde otro lado, vayamos experimentando la cercanía, la presencia y el vínculo. Y vuelvo a decir, y buscando ayuda afuera. Aunque sea no que él no quiere ir, no importa, busca la ayuda a vos, mamá, papá, alguien que te oriente, alguien que te acompañe, alguien que sea también tu paño de lágrimas para que puedas llorar tanta angustia y preocupación. ¿Cómo escuchar si en concreto me miente en que no cometió el acto? Bueno, primero escuchar la mentira. Escuchar la mentira, eso es importante, ¿sí? Escuchar la mentira. Lo que pasa es que también hay que, vuelvo a insistir, digo, me parece que el único diálogo no puede girar alrededor de las cosas malas que la otra persona hizo. Ayer yo le decía a los jueces, para dar un ejemplo distinto, ayer le decía a los jueces, no puede ser que se mire a la persona exclusivamente a través del delito cometido. Ninguno de nosotros es una foto. Nosotros somos todos una película. No puede ser que mi vida quede determinada por un hecho delictual, como tampoco puede ser que mi vida quede determinada por alguna virtuosidad que tenga. Entonces digo, en este vínculo de esta, supongo que es una mamá, no sé quién es que pregunta, diría, el único diálogo que pueden tener no puede ser solamente hablando de la droga o hablando de esta mentira. Me parece que hay que hacer un ejercicio del diálogo desde otro lado también, entendiendo que tu hijo o esta persona que tiene este problema de adicción es una película, no es solamente la foto del hecho delictual o del hecho de consumo, es mucho más que eso. Padre Jorge, ¿qué pasa cuando no se puede conseguir ayuda profesional tanto para el adicto y la familia? ¿Qué se puede hacer? No sé de dónde están hablando esta pregunta, pero en general creo que hoy tenemos espacios donde esto se puede trabajar, no solamente desde la iglesia, también desde organizaciones civiles o incluso desde el Estado, desde la CEDRONAR también. Por supuesto que habrá lugares en el interior más profundo de nuestro país que esto es muy difícil, pero yo diría que hoy es cuestión de buscar, de establecer redes. Es muy difícil que no haya nada ni nadie. Puede haber algunos dispositivos que no funcionan bien, pero no creo que no haya algo con lo que se pueda, aunque sea empezar a trabajar algo. Y vuelvo a insistir, si no, creo que el compromiso será de la iglesia, de ese lugar, de buscar gente que se empiece a formar para tratar desde la iglesia de dar respuesta a esta realidad tan dura. Desde La Rioja, excelente exposición. ¿El trabajo territorial es lo más importante? El trabajo territorial creo que es un trabajo muy importante. No es el único, porque vuelvo a insistir, si yo pienso que el centro barrial es respuesta de la iglesia, seguramente el rezar en las misas, entonces preparar una liturgia en la que también los jóvenes vulnerables estén presentes en nuestras oraciones, o pienso en a veces los grupos de las señoras de la Legión de María, que en general son señoras mayores, y en nuestras comunidades se juntan y rezan, y ellas también son parte de esta respuesta del centro barrial, porque rezan por aquellos que están en el frente de batalla, por decirlo de alguna manera. Creo que el trabajo territorial es importantísimo,
pero creo que también hay un trabajo que está ligado a la formación, que está ligado a lo académico, al escritorio, porque hay cosas que se aprenden en el escritorio. A veces me decían, padre, ¿por qué vos tenés 3 carreras universitarias si trabajás acá con nosotros en la cárcel? Y yo les decía, muchachos, estudié mucho, porque la realidad esta es muy complicada, por eso me tengo que quemar las pestañas. Entonces creo que hay distintos ámbitos de preparación. El territorial es fundamental, pero no es el único. Ya que son de La Rioja, mando un saludo enorme a Ulapes, Corral de Isaac. Misioné 10 años en el sur de La Rioja, una zona y un pueblo maravilloso, maravilloso. ¿Y cómo cree que debe hacerse ese trabajo territorial en un contexto de pandemia? Miren, ahí les voy a dar la experiencia de la diócesis nuestra de Río Gallegos. Nosotros tenemos en el formato de centros barriales 3 dispositivos. Uno en Caleta Olivia, que es el más incipiente, que en este momento se está transformando en un espacio en la que hay gente que dormía en la calle. Algunos de ellos dormían en la heladera vacía, abandonada en el basural. Allí dormía una persona. En el basural, en una heladera abandonada, una heladera vieja. Bueno, el dispositivo de Caleta es en este momento un dispositivo que está recibiendo a gente en situación de calle y al mismo tiempo, junto con un galpón que se llama Galpón La Peirade, donde funcionan talleres de estímulo, de trabajo con los pibes y todo. Bueno, ese taller de La Peirade, ese taller en este momento no puede funcionar, pero puede funcionar lo que es esta otra parte del dispositivo, que es el recibir a la gente de la calle. Acá en Río Gallegos, el centro, el Hogar de Cristo Seferino Namuncurá, que ayer fue su día, Seferino patrono de nuestra Patagonia, el centro funcionaba de una determinada manera en esta contención, en este acompañamiento, en este estar cerca de los pibes, en esto de hacer las derivaciones. Bueno, hoy queda un poco más reducido, pero con un fortalecimiento enorme con lo que es la entrega de viandas. Se cocina lunes, miércoles y viernes, la gente viene, retira su mercadería, retira su vianda, se los trata de acompañar en lo que se puede, con todas las medidas de precaución sanitarias, poniéndole el cuerpo en todo momento, en medio de las dificultades. Y lo mismo sucede en Río Grande, con el centro barrial Santa Mónica, hoy justo, Santa Mónica, saludo a la gente de Río Grande. Allí también, ¿no? Trabajando a veces de modo reducido, pero uno no puede perder el vínculo. El aislamiento social no significa desentenderme del otro. El aislamiento social se combate, digo yo, con el antibiótico de la solidaridad. Y en este tiempo hemos visto una iglesia que, digo yo, con una carta pastoral que escribí, todos somos Cáritas, porque estamos todos en movimiento, muchos desde su casa, cocinando, rezando, tirando buena onda o haciendo tarjetitas para poner en las cajas de vianda. Y otros quizá cocinando, con el barbijo, con la pantalla acá adelante, con guantes y tratando de recibir la vida como viene en este contexto difícil. Pero en realidad somos la misma iglesia, ¿sí? Yo creo que eso es el sentido. Acá en Río Gallegos también hay otros 3 comedores que funcionan de lunes a lunes, y fíjense, son 3 parroquias que se transformaron en centro barrial gracias a la pandemia. La pandemia hizo que haya 3 parroquias más que reciben la vida como viene, que reciben y dan de comer a más de 250 personas todos los días cada uno, donde los voluntarios es gente que antes decían ni pisaba la iglesia, y hoy son los que están salvando a nuestra iglesia, porque son los que nos están enseñando a vivir el mandamiento del amor. Tenemos el templo cerrado, porque acá la pandemia nos está golpeando duro, pero las puertas de la solidaridad del corazón están a full, a full. Se transformaron en centro barrial nuestras comunidades parroquiales gracias a la pandemia. La carta pastoral que escribí se llama Después de mañana, una iglesia renovada y una caridad creativa. Bueno, la pandemia nos está renovando y nos está haciendo creativos más allá de las enormes dificultades que tenemos en esta también pandemia del hambre y pandemia de la falta de trabajo. ¿Cómo haces para sembrar mística en los equipos de los centros barriales?
La mística, yo creo que fundamentalmente la mística se genera en la oración. El Papa Francisco, y acá les recomiendo a todos el capítulo 5 de la exhortación Evangelii Gaudium. El Papa habla de evangelizadores con espíritu. La mística tiene que ver con esto de vivir enamorados de Jesús, enamorados del proyecto del reino, enamorados de esta familia a la que a veces queremos matar, pero que es la familia, que es la iglesia. Enamorados de la palabra y enamorados del Jesús que está en los que sufren. Esa mística se genera en la oración personal, en la oración comunitaria. Esa mística se genera también en la acción. Y creo que es la que no podemos perder. Cuando perdemos la mística, yo creo que es como que nos quedamos sin combustible y ahí nos transformamos en fríos funcionarios o administradores, Y en eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con eso. Porque a veces nos puede pasar. Cuando les hablaba de las tentaciones y les decía que una tentación es creérmela o cortarme solo. Y ahí recuerdo la parábola de Jesús de la vid y los sarmientos. Yo creo que el problema es que el sarmiento se la crea, que sería como el burro que entra a Jerusalén, que crea que los aplausos son para él. No, vos sos un burro, los aplausos son para Jesús. Bueno, la mística se genera con otros, en comunidad, la mística se genera sintiendo mi iglesia, la mística se genera en la oración, la mística se genera en el enamoramiento del proyecto del reino. Recomiendo enormemente para este tema de la mística capítulo 5 de la exhortación Evangelii Gaudium, evangelizadores con espíritu. ¿Cómo incentivo a jóvenes a unirse con estos temas, a hacer actividades, a ayudar a personas con esta problemática? Bueno, no sé quién es el que lo pregunta, en realidad depende del rol de cada uno, ¿no? Yo digo, ¿cómo tiene que hacer el obispo para que surjan más vocaciones? Yo digo, tengo que ser el primero que muestra que estoy enamorado de ser cura y que dentro de todo trato de ser lo más normal posible, ¿no? Así con la propia vida uno contagia. Entonces digo, en las comunidades, fundamentalmente con el testimonio. Creo que como dijo Melitón, me quedé con esa frase que me encantó, que la parroquia sea un lugar de riesgo, que la parroquia se llene de pibes, que vayan y que vengan, que no empecemos con las cosas de siempre, el famoso siempre se hizo así, porque a veces a los pibes les decimos, vengan a la parroquia. ¿Para qué? ¿Para que después los retemos porque me dejaron el salón sucio o volcaron la yerba en la pileta y no enjuagaron? Me parece que a veces tenemos que tomar en cuenta que a veces hay pequeños gestos de todos los días que en las parroquias ahuyentan. Cuando nos sentimos un poco dueños, cuando decimos, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes se sientan protagonistas y se entusiasmen con esto? Pero después tienen que casi firmar una declaración jurada para conseguir la llave del salón, para reunirse. En este tiempo nosotros abrimos todas las Cáritas. Hoy son los pibes, los jóvenes, los que entran a Cáritas y sacan la ropa y refaccionan y hacen frazadas. ¿Por qué? Porque a los pibes los convocamos a la solidaridad. Creo que lo que hay que hacer es convocar a la solidaridad. Es algo muy propio del adolescente y del joven querer hacer algo por el otro. Lo entusiasma mucho eso. Lo entusiasma mucho. Entonces hay que invitarlos a eso. Insisto, cada uno desde su rol. El párroco desde el suyo, ¿sí? La secretaria parroquial, el catequista. Pero insisto, yo en la diócesis de Río Gallegos, no sé en otros lados, me hago cargo de lo que me toca a mí. Digo que en la diócesis los jóvenes pueden pedir perdón, pero no permiso. Yo prefiero que después me pidan perdón, pero que no pidan permiso, que se manden, como esos 4 que llevaron al paralítico a Jesús. Y como había muchos problemas, porque había mucha gente en la puerta y no podían acercarlo a Jesús, al paralítico, ¿qué hicieron? Rompieron el techo, fueron creativos, fueron jugados, fueron apasionados, rompieron el techo para que ese paralítico llegue a Jesús. Yo creo que hoy a nuestros jóvenes hay que decirles eso. Hermanos, en la vida hay muchos paralíticos que necesitan de la buena noticia del Evangelio. Rompan los techos.
La última, Padre Jorge. Creo que como iglesia nos falta mucho y tendríamos que replantearnos lo que nos pide el Papa, ser una iglesia en salida. ¿Se podría empezar con asambleas o formación? La pregunta es esa. Bueno, a ver, yo siempre digo algo que creo que el Papa nos abrió todas las puertas para que hagamos de todo. Y nosotros todavía nos estamos mirando el ombligo. El Papa escribió cosas maravillosas, sus exhortaciones, su encíclica Laudato Si, su homilía, sus discursos, sus mensajes. Es hora de vivirlos. Creo que, como dicen, quizá necesitemos formación porque no los conocemos. Porque citamos la frase de la iglesia en salida y la repetimos cada 2 minutos, igual que aquella de hagamos lío. Pobre Francisco, se peló las pestañas escribiendo cosas interesantísimas, fuertísimas, y nos quedamos con el hagamos lío o la iglesia en salida, creyendo que somos iglesia en salida y revolucionaria porque un día hicimos misa en la esquina. Hermanos, la iglesia en salida significa otra cosa. Hacer lío significa otra cosa, no solamente cantar con la pandereta. Entonces, no sé si contesto. Creo que, por un lado, lo que nos falta es vivir concretamente el magisterio del Papa, vivirlo concretamente. Si no lo conocemos, entonces sí serán necesarias algún tipo de asamblea, de encuentro o algo que permita que nos formemos, para que salgamos de repetir estos eslogans así como faltos de contenido, ¿no? Porque todo el magisterio del Papa es de lo mejor, pero para eso hace falta escritorio, hace falta leer, que es algo que hoy nosotros no hacemos. Hace falta pensar y hace falta unir magisterio y realidad. Diría, hay que patear la calle todos los días, menos auto, menos colectivo y más patear la calle con algún documento del Papa en la mano. Esa sería como la imagen, ¿no? Bueno, no vayan leyendo en la calle porque se van a caer, pero es la imagen esta de siempre confrontar realidad y magisterio del Papa, así como siempre tenemos que confrontar la palabra de Dios y la realidad. Decía el Beato Angelelli, un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio. Bueno, es eso lo que nos falta. Muy bien, Padre, muchísimas gracias nuevamente. Quédate, enseguida te vamos a pedir la bendición para cerrar. Invitarlos para el próximo jueves 3 de septiembre a las 20 horas, el abordaje comunitario, la capilla, la escuela y el club, metodología de trabajo y algunas experiencias. En esa oportunidad nos acompañarán Andrea Soto y el Padre Cheche Ortiz de Rosas, que está compartiendo también en este momento este encuentro. También los invitamos a que se sumen a nuestra página de Facebook, Atención a las Adicciones. En algunos de los medios están poniendo el enlace y si no, búsquenlo como Atención a las Adicciones. Les recordamos también que estas preguntas que los distintos disertantes nos están dejando tienen como finalidad la reflexión personal, comunitaria y también, si se animan, a mandar sus producciones escritas a nuestro correo electrónico, para que podamos ir compilando el material y después lo publicaremos. Muchas gracias nuevamente, Padre Jorge, muchas gracias a todos ustedes por estar. Le pedimos al Padre Jorge que nos dé la bendición. Le doy la bendición. Antes de dar la bendición, yo quería, mando saludos a Cheche y a Andrea Soto, ellos son de San Isidro, así que es mi cuna, mi origen. Por supuesto a todo el país, los tengo en el corazón. Pienso en Posadas, donde estuve alguna vez viviendo, pienso cuando era seminarista, pienso en La Rioja, en el norte de Santa Fe, que también hay gente allá de la zona de Intillaco, y por supuesto acá a mi diócesis, Tierra del Fuego y Santa Cruz. También aclarar una cosita que leía en los comentarios, cuando yo di el ejemplo de la Legión de María, una señora agradeció enormemente que las tenga en cuenta, y otro medio como que parece que yo di a entender que la Legión de María son solamente personas mayores. Sé que no es así,
Lo que pasa es que en general en el imaginario colectivo, bueno, pensaba en un grupo de oración. Eso es lo que quise decir simplemente. Disculpa si molestó eso. La bendición de Dios, que tanto la necesitamos en este tiempo. Yo digo que en este tiempo todos nos parecemos al asado arrebatado. ¿Se acuerdan cuando hacíamos asado en familia con amigos? El asado arrebatado es cuando el asado por fuera está muy quemado, muy cocinado, y por dentro cuando lo cortás está crudo. Yo creo que todos en este tiempo de pandemia por fuera nos fuimos cocinando mucho, dando respuestas, atendiendo a la gente, tratando de sobrellevar dificultades, tratando de enfrentar los problemas, poniéndole el cuerpo a esta vida como viene en este momento de pandemia. Pero por dentro estamos un poco crudos. El corazón de todos sangra. Sangra porque extrañamos, sangra porque estamos solos, sangra porque tenemos miedo, sangra porque no sabemos cuándo termina todo esto. Por eso nos tenemos que querer y cuidar un poco más en este tiempo. Porque aunque por fuera estemos cocinados, por dentro me parece que el corazón sangra. Estamos un poquito más flojos, estamos un poco más crudos y nos necesitamos más. Por eso que esta bendición de Dios sea una caricia al alma, una caricia a la parte cruda que en este momento duele un poco. Que Dios los bendiga a todos, que bendiga a nuestros centros barriales, que bendiga a nuestras comunidades, que bendiga a todos los que más necesitan, a los que más sufren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Santa Mónica en su día sea la que acompañe y fortalezca a tantas mujeres, a tantas madres que sufren tanto por sus hijos, atravesados por el flagelo de la droga y de la violencia. Gracias. Gracias, Padre Jorge, te mando un abrazo grande. Padre Cheche, te esperamos el próximo jueves y será entonces, si Dios quiere, hasta el jueves. Chao. Gracias.